Washington, así que tuvo que viajar con el ministro, así que no está desde el viernes en Washington, así que nada, por eso fue porque que se suspendió la clase. Eh, Nada, vamos a tratar de recuperar esa clase así no nos atrasamos tanto. Hubo ciertos reacomodos en el cronograma, no sé si alguno no está al tanto, si no se los comento rápido, pero básicamente vamos a pasar, ahí se los comparto. A ver. Eh, Nosotros ya estamos acá, así va a quedar eh, esto reestructurado. Estamos en esta semana, hoy vamos a ver el ciclo de Minsky, después van a tener el viernes clases con Demian, y el sábado van a tener clases con Nico normal y un rato de clase consulta. El miércoles va a ser el parcial, y las dos clases que tenían con Emi, que era miércoles y viernes, son clases bastante sencillas, así que se van a juntar y se van a dar el viernes que viene. De esta manera quedaría reordenado el cronograma, un poquito más ajustado, pero vamos a andar bien. Entonces, el recuperatorio se pasa a esta fecha, al miércoles que viene, en vez de ser este viernes, van a tener una semana más. Y esta semana van a tener estas tres clases. Por un lado, el ciclo de Minsky, la clase con Demian, que también les debió por un compromiso de trabajo, y también, bueno, y el sábado van a tener la práctica con Nicolás. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Profe, buenas noches. Yo tengo una ¿Cómo estás? pregunta. Todo bien. Quería saber si, creo que, no sé, capaz no lo encontré, pero el texto de Panigo y Chena del 2020 creo que no está subido al AU. Y bueno, si tenemos examen, o sea, test el sábado, preguntaba si lo podían pasar en estos días, antes del Dale, viernes. Si yo se me puede. encargo. Ah, buenísimo. Gracias. Lo trato de subir hoy. Dale, gracias. ¿De qué clase es? ¿Qué clase está? La Está del acá. viernes o sea, el ciclo Estructuralismo 2, la del viernes. Dale. O sea, está el de Brown, está el de Díaz Alejandro, pero falta el de Panigo. Y otra consulta, está subido uno de Cowen o algo así, me parece. No sé si ese va a entrar o no. Dale, ahora se lo pido y le digo que me pase. Es más, se lo voy a pedir. Espérenme un segundo a ver si ya me lo pasa. Bueno, ahí se lo pedí, así que cuando me lo pasa, lo subo. ¿Qué más? Bueno, esperen que les voy a compartir, les voy a dejar de compartir esto. La clase de hoy es una clase bastante sencilla, porque no tiene algunos modelitos, pero no le vamos a dar gran relevancia, vamos a darle más relevancia a lo conceptual. Ahora les voy a dejar bien la bibliografía. Che, Juani, ¿este sábado va a haber test? Debería, igual se los voy a confirmar. Porque Ok. si tienen test van a ser de la clase de hoy y de la clase del viernes. De este
este reordenamiento que tenemos de, de clases. Bueno, vamos a arrancar con esto. Profe, le quería hacer una consulta que vi que justo lo pusieron en el chat, no sé si habrá llegado a verlo. El tema de el TP de inflación estructural, que al final me parece que quedó medio Sí, en la nada. los tenía. Bueno, ahora yo lo tengo hecho ya. Ahora se lo tengo que subir. What else? A ver, lo del el chat lo voy a poner acá al costadito, porque no lo veo ahora, si no. Y lo de, si hay gente en el chat, desmutense y avísenme, porque no los voy a ver tampoco. Camiletti. Bueno. Bueno, vamos a arrancar porque si no, no arrancamos más. La idea... ¿Vos después acomodás en esta carpeta los textos que son obligatorios? Sí, Bien. sí. Son los textos, la clase de hoy es más bien, es introductoria para temas, o no sé si los van a ver en la carrera. O sea, en finanzas seguro van a ver algo, no con tanto detenimiento en finanzas internacionales. Es un tema bien de finanzas, de ciclos financieros y de sistema financiero internacional, y tiene que ver con los ciclos explicados desde el punto de vista financiero. No es algo que lo van a ver con gran profundidad, por lo menos en la carrera de grado, pero que hay un montón de bibliografía y puntas para los que, no sé, para los que les interese. La idea es que les sirva de introducción para lo que son los sistemas de inestabilidad de las finanzas globales, y ver, y nada, mostrarles un poco otro marco conceptual que si no lo van a ver acá, es difícil que lo vean en la parte más mainstream de la formación. ¿Está bien? Por un lado vamos a introducir la figura de Minsky, que es que lo conozcan, porque muchos de ustedes capaz no lo conocen. Y mira, y ahí también, bueno, pensar las distintas, los distintos conceptos y cómo esos conceptos se introducen en la teoría de ciclos que venimos hablando nosotros. ¿Está bien? Nosotros vamos a tener estos dos textos, obligatorios, que yo se los voy a subir, no sé si están subidos, y dos textos adicionales, y capaz le sumo alguno más adicional, pero no, o sea, no para... Los adicionales son más que nada son notas periodísticas, no periodísticas, tipo de blogs y blogs académicos, etcétera, que un poco desarrollan la teoría de Minsky en la actualidad y las implicancias de Minsky en las finanzas actuales. Los obligatorios son estos dos, son muy sencillos, no tienen ecuaciones, son más bien conceptuales, donde Minsky explica cómo funciona el capitalismo moderno en una economía financiera y los peligros que puede llegar a haber. Minsky escribió sobre todo en la década de 50, pero este muchacho era Minsky, ¿no? Como que sus conceptos se vieron validados mucho más tarde, digamos, ¿no?
No hay nadie en las... Ah, no, de viejos. Bueno, fue un economista norteamericano, básicamente, pero se caracteriza por quizá no escribir en el corazón de la teoría neoclásica, sino más bien estar más vinculado a la tradición post-keynesiana, ¿no? La tradición post-keynesiana quizás tiene aspectos eh, propios y destacados, pero quizá rescata de Keynes no su lectura marginalista que hacen. Profe, disculpa que te moleste, que te interrumpa, pero no estás grabando la clase. Detalle. Ahora sí. Recording in progress. Bueno, no está más vinculado a la tradición marginalista de las lecturas de Keynes, sino que se basa sobre todo en las posiciones de Keynes vinculadas a los problemas de inestabilidad, de incertidumbre, a los peligros intrínsecos que tiene el ciclo económico en cuanto a la inestabilidad propia del sistema, pero lo ve no tanto desde el ciclo real, sino desde el análisis financiero, ¿está bien? Como que se concentra en todo lo que Keynes, de cierta forma, en la teoría general, esto quizás ya lo leyeron, quizá no, pero de cierta forma exogeiniza la caída en el ciclo, ¿no? Porque la figura que usa Keynes es la figura de Animal Spirits, que es como que en el auge del ciclo, hay una especie de crisis en los inversores, que ellos, hay un chico en la sala de espera, pero él le llama espíritu animal o de cierta forma es un instinto que hace que desconfíen y que se caigan los precios de los activos, se caiga el ciclo de acumulación. Y bueno, Minsky se mete en este fenómeno en particular y trata de evaluar cómo se modifican los precios de los activos en el ciclo y trata de obtener alguna lógica de que esa explicación no quede exogeneizada de cierta forma, ¿no? Porque si uno dice, no, bueno, fueron las cuestiones psicológicas de las personas que hicieron que todos los actores tengan un comportamiento de rebaño y tengan una situación de pánico global y hagan movimientos de cartera que se desestabilicen el mercado. Bueno, Minsky trata de estudiar ese fenómeno y analizar por qué es que pasan esos abruptos caídas financieras. Bueno, entonces básicamente todos sus estudios están focalizados en la crisis financiera y sobre todo en analizar cómo el sistema económico está estrictamente vinculado al ciclo financiero. ¿Está bien? Esto es un poco donde estudió. Pero bueno, básicamente la otra cuestión destacable de esta figura, que básicamente nunca se le dio mucha importancia, es que la popularidad más importante que adquiere su obra, básicamente, es a partir de la crisis de 2008. Antes de 2008, quizás su obra estaba reducida a un puñado de economistas que lo leían y le prestaban atención, pero a partir de la crisis de 2008, hubo un sector de la academia norteamericana que venía estudiando estos temas, es como que se hace muy, muy conocido porque claramente era validar todo lo que Minsky venía diciendo desde hace 40 años. Entonces, esto de que a veces
una hipótesis se valida mucho después de que se formula. Es un poco lo que pasó en este caso. Y todas estas ideas que Minsky escribió en su momento, bueno, tomaron muchísima más relevancia y hoy se estudia muchísimo más, sobre todo en la cuestión de finanzas y de innovación financiera, con posterioridad a la crisis de 2008. Bueno, esto un poco ya lo dijimos. Bueno, entonces, otro personaje que trata de incorporar Minsky es la figura de Schumpeter. Schumpeter es un economista otro economista poskeynesiano que, a diferencia de Keynes y de sus formulaciones más importantes, que tienen que ver con la macro por lo general, al menos las más conocidas, Schumpeter es un economista que se dedicó en su momento a estudiar procesos de innovación en los diferentes mercados, en los procesos productivos, y cómo se desarrollaban los procesos de aprendizaje, de acumulación y de innovación creativa, lo que se conoce como innovación creativa, en el sentido de que cada innovación era disruptiva respecto a lo que estaba con anterioridad. O sea, si nosotros teníamos una determinada forma de producción y una determinada forma un método de producción en una determinada técnica para un determinado mercado, bueno, el proceso de innovación muchas veces hacía que el propio desarrollo del capitalismo y el propio desarrollo del mercado generaba endógenamente procesos de innovación que destruía de cierta forma tanto otras técnicas de producción que quedaban obsoletas y por lo tanto podían destruir hasta otras firmas y otros sectores propios de este mercado. Esperen que no para de entrar gente. Bueno, ¿cuántos son? Bastantes. Bueno, entonces Minsky lo que va a tratar es incorporar ambas miradas. Por un lado, todos los aportes de Schumpeter referidos a la innovación en los mercados, introducirlo en el mundo de las finanzas y de qué manera las finanzas y la innovación financiera podía repercutir en los ciclos y en la acumulación de capital. Bueno, básicamente tiene dos libros muy importantes, este es el más conocido y el que lo pueden encontrar por cualquier lado, que es Estabilizando una economía inestable, y el otro, este es el otro muy conocido, que es Ensayo sobre la estabilidad financiera. Los dos son como las obras más conocidas de Minsky, pero hay 8 millones o sea, hoy ya es toda una línea de investigación, o sea, una línea de la literatura está dedicada a estudiar la inestabilidad financiera, sobre todo en las economías centrales, quizá en las economías periféricas como la nuestra principalmente. Sí que estoy grabando. ¿Por qué no está grabando? Sí, está grabando. Bueno. Bueno, el principal concepto que va a introducir Minsky es el concepto de inestabilidad financiera. ¿Qué quiere decir el concepto de inestabilidad financiera? Quiere decir que el sistema financiero internacional, cualquier sistema financiero, es intrínsecamente inestable. O sea, y la inestabilidad se explica en la naturaleza de la innovación financiera. ¿Está bien? ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Por
¿por qué se le presta atención después de la crisis del 2008 y no antes? Porque hubo crisis financieras antes, como la .com, Porque no fue por esa, ejemplo. no, primero que las anteriores crisis financieras, quizás las más relevantes, no sucedieron en Estados Unidos o en los países centrales, eh, en los países centrales más importantes. Vos, tenemos que pensar que quizás una crisis financiera, podemos poner en la Argentina, ¿no? En Argentina pueden pasar, o no necesariamente en Argentina, en cualquier país periférico que pase una crisis, una crisis financiera, una crisis de las características que tuvo Estados Unidos. eh, Primero que muy posiblemente la Academia Norteamericana no le preste la importancia que le prestaría si sucediera en Estados Unidos. Y segundo, que posiblemente haya otras explicaciones que se quieran dar desde de distintas partes de la academia. Lo que sucedió con este caso en particular fue que si bien Minsky es un economista norteamericano que que dio clases, o sea, fue un docente en distintas universidades de Estados Unidos y que también tenía bastante gente estudiando, bastante gente, me refiero a como mucho 20 personas. No quiero decir como mucho, pero investigadores importantes, había algunos investigadores importantes que seguían su línea de trabajo y que obviamente cuando sucede la crisis, cuando sucede una crisis o cuando sucede un fenómeno económico de tal magnitud, hay diferentes, cada economista o cada línea discursiva dentro de la academia puede explicarlo desde diferentes maneras. Eso está claro y se ve incluso en nuestro país. Y justamente lo que sucedió en este fenómeno es que un poco la mejor explicación que se dio de la crisis financiera fue la que provino de esta gente que venía estudiando a Minsky. Entonces, eh, todo lo que había postulado o todo lo que de cierta forma Minsky dijo que iba a pasar en la forma en que se desarrolló la burbuja, eh, él explicaba perfectamente lo que había sucedido en Estados Unidos durante los últimos 20 años. Entonces, un poco sucedió eso, que en la discusión pública, en la discusión económica, pero pública, la mejor explicación y la mejor forma de explicar la crisis fue a partir de, de los postulados de Minsky, de la hipótesis de inestabilidad financiera. No, creo que respondo a tu pregunta. Tenés gente esperando en la sala de espera. Sí, ahí está entrando. Bueno, entonces, hoy en la academia, después de la crisis del 2008, es algo que se estudia mucho, es algo que se trata de prestarle atención a cómo los sistemas financieros pueden tener una inestabilidad intrínseca y mucho de la literatura de Minsky se introduce de cierta forma en el mainstream con todo lo que se llaman políticas macroprudenciales y tratar de considerar los peligros de una cuenta financiera totalmente deliberada, de liberalizar totalmente las finanzas y los sistemas bancarios en general y financieros, bancarios en particular y financieros en general. Y bueno, y tratar, no se puede sumar esta chica. Bueno, y tratar de estudiar las diferentes burbujas que se van formando en los mercados de activos. Cualquier cosa me van parando, esto es más para charlar que no tiene demasiado misterio, por lo menos por ahora.
un poco el que rescata la figura de Minsky es Krugman, ¿no? El primero que hay diferentes. Yo creo que sí hay que destacar tres economistas minskianos, si se quiere. Uno es este que está acá, es Randall Wray, es quizá el más importante. Randall Wray es un economista, si no me equivoco, de la Universidad de Kansas, pero no me acuerdo ahora. Y es el que crea la teoría monetaria, lo que se conoce en la academia como la teoría monetaria moderna, que trata de explicar un poco es una teoría monetaria en sí misma, de explicar, de darle una naturaleza y un estudio a la naturaleza del dinero. Muy interesante para los que les gusten los temas monetarios. Súper actual, porque es lo último que hay en la teoría post-keynesiana respecto a la teoría del dinero. Y después tenemos que destacar también a la UA. La UA, ya leyeron ustedes algo de la UA. Y después a Kregel, Jan Kregel. Pero si nosotros tenemos que decir por qué a Minsky se lo rescata tanto después de la crisis de 2008, es cuando lo levanta Krugman. Krugman es cuando dice estos tres que yo les estoy mencionando, desde un momento, desde el principio dijeron que lo que estaba pasando se explicaba a partir de la teoría de Minsky, y Krugman justamente lo revaloriza y dice, bueno, precisamente acá hacía falta releer a Minsky, la noche que releyeron a Minsky, esto está mal. En un debate en la Reserva Federal en 2008, o sea, en un debate entre Krugman y el presidente de la Reserva Federal, medio que le menciona que lo que había pasado era lo que había dicho Minsky. Bueno, esto es un poco el cuentito de la historia de este muchacho, y vamos a tratar de destacar las... A ver qué me dice el mío. A destacar los conceptos más importantes, ¿está bien? Acá vamos a tratar de ver de dónde vienen estos conceptos, de dónde viene esta tradición, y pensar cómo esta tradición se introduce en la teoría de la inestabilidad financiera. Como dijimos, las dos influencias más importantes son de Schumpeter y Keynes, ¿no? De Keynes y Schumpeter, y de acá vamos a traer cuatro postulados que... Esperen un segundo. A ver, gata. Bueno, tenemos cuatro postulados a destacar, que son... Y que estos respetan la tradición tanto de Keynes como de Schumpeter. El primero es que el capitalismo es inestable y frágil. Quizá la parte de la inestabilidad es bien keynesiana, y que... Me tira la cámara, voló la cámara. Y hola. Perdón, chicos. Hola. Bueno, la parte de la inestabilidad quizá está más relacionada con una tradición keynesiana, y la fragilidad está más vinculada a la tradición schumpeteriana, quizá, que habla de la fragilidad de los procesos y de los métodos de producción. En este caso, los métodos financieros son muy frágiles ante las innovaciones,
y nuevas innovaciones pueden destruir, pueden tener un resultado destructivo sobre los métodos que estaban vigentes, ¿no? Si de repente hay una innovación una innovación tan disruptiva que genera una nueva forma de generar activos financieros, bueno, eso puede generar que todo lo viejo quede invalidado o quede en desuso, quede obsoleto y pierda valor muy rápido. Bueno, esto obviamente está en los tres. La inversión es la clave para estudiar los procesos de inestabilidad. Esto es algo común tanto en Keynes como en Schumpeter como en Minsky, pero los procesos tanto de crecimiento como de caída en el ciclo y en la demanda tienen que ver con cambios en la inversión. En tercer lugar, lo clave para estudiar la inversión son las estructuras financieras. ¿Está bien? Las estructuras y las formas que los métodos financieros, los métodos de producción de activos financieros son quizá la clave para estudiar los vaivenes en el ciclo de inversión. ¿Está bien? Esto es propio de Keynes, pero es el foco en el cual se va a concentrar Minsky para introducir la teoría schumpeteriana. Y bueno, y un poco este último postulado es bien propio de Minsky, pero es los procesos de evolución, innovación y acumulación de las estructuras financieras que financian estas inversiones son la clave. Entonces, introducir los procesos de evolución y de innovación en las estructuras financieras nos va a ayudar a explicar cómo estas estructuras financieras pueden hacer que el ciclo de inversión tenga una dinámica ascendente o descendente. Lo que va a tratar de decir Minsky es que la inestabilidad es intrínseca al sistema. ¿Por qué? Porque la inestabilidad es propia del proceso de innovación. O sea, el proceso de innovación, en cuanto genera nueva forma de producción, también genera peligros para la forma de producción vigentes. Las proposiciones fundamentales sobre las que se basa la hipótesis de fragilidad financiera son dos, pero la primera es que los mecanismos de los mercados capitalistas no pueden garantizar ningún equilibrio estable en precios de pleno empleo y sostenibles. Esto básicamente porque los procesos de innovación no hay forma de frenarlos. Entonces, por lo tanto, si no hay forma de frenar los procesos de innovación, si los procesos de innovación pueden ser potencialmente destructivos sobre la forma de producción vigente, esto te genera que nunca, jamás puedas arribar a equilibrios estables. O sea, el equilibrio estable en precios y menos en pleno empleo no son sostenibles. Dicho así suena bastante lógico, pero es algo que la teoría tradicional no contempla. Al contrario, la teoría tradicional aboga la existencia de equilibrios estables en precios y en pleno empleo. Y por otro lado, que los ciclos de negocios son en buena medida gracias a atributos financieros de innovación que son esenciales para el capitalismo. Esto es todavía más polémico, pero lo que trata de decir Minsky acá es que los procesos de crecimiento en los ciclos de inversión son gracias a burbujas, básicamente. Entonces, burbujas creadas a partir de innovación financiera, a partir de métodos financieros de creación de dinero y de creación de activos financieros. Es más amplio, no es solamente dinero, sino que la innovación financiera lo que hace es crear nuevos activos financieros, y esos activos financieros, hoy podríamos hacer las criptomonedas. Piensen que las criptomonedas hace
hace 20 años hace menos, hace 10 años prácticamente eran desestimadas en la acumulación de capital. Y bueno, la generación de nuevos activos financieros y la innovación financiera es la que genera que el ciclo de negocios pueda expandirse. Sin innovación financiera y sin nuevos activos financieros, no habría ciclo de negocios posible. Entonces, ¿qué es lo que dice Minsky? La inestabilidad emerge de la propia, del corazón del sistema capitalista. O sea, el capital financiero, en el momento en el que decide volcarse a innovar en nuevos activos, está necesariamente generando el germen de la inestabilidad. O sea, ese mismo sistema es el que necesariamente puede destruir con todo lo preestablecido y puede destruir la propia acumulación del capital. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Me dicen, la gata me va a tirar la tele en cualquier momento. La inversión es el determinante esencial del sendero de las economías capitalistas, la restricción presupuestaria, bueno, todo lo que quizá más estudiamos nosotros, pero la restricción presupuestaria del gobierno, el consumo, la dinámica macro, los distintos componentes de la demanda, el salario, la renta son cuestiones secundarias. Acá el determinante del sendero de las economías capitalistas es el ciclo de la inversión. Esto es algo que está totalmente fundado a partir de la teoría de la inestabilidad financiera, y esto es bien keynesiano. Además, la forma de estudiar el ciclo es estudiar la inversión. La estabilidad en los ciclos de inversión va a ser la estabilidad en el ciclo financiero, y si la inversión cae, va a ser en definitiva una caída del ciclo va a producir una caída del ciclo. Bueno, acá empiezan a ver cuáles son las variables que van a determinar nuestro ciclo. ¿Está bien? No lo vamos a modelar porque no vamos a llegar a verlo, pero un poco más allá de los salarios y del nivel del gasto y de todas las variables que nosotros ya conocemos, las propiedades más importantes o las variables relevantes para determinar el ciclo son las relaciones fundamentales entre los beneficios o las rentas, vamos a llamarle. Esto, que es quizá la variable más relevante, que es el precio de los activos financieros o los retornos de los activos financieros, las condiciones que se observan en el mercado financiero y, bueno, la inversión, obviamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Brian Aquino. Si no, sigo. Bueno, a ver, vamos a... Bueno, acá hay algo de esto que estábamos hablando, pero un poco de... Es muy interesante la postura de Keynes, de Minsky, perdón, porque un poco lo que trata de decir es que
que la riqueza y el modo de acumulación en capital se trabaja a partir de bienes reales, o sea, bienes, ya sea edificios, commodities, lo que se les ocurra. Y sin embargo, casi siempre todos los que adquieren estos bienes tienen que incurrir en deudas para hacerse de los mismos. Está bien, casi nunca, o por lo menos mayoritariamente, se pagan a través de dinero. ¿Está bien? Entonces, la deuda o la creación de un activo financiero, en este caso, o sea, la deuda está de parte del deudor, pero hay un acreedor que presta un activo financiero y que ese activo financiero es el que sirve para hacer la transacción. Entonces, lo que trata de decir es que siempre los dueños de los activos reales no tienen compromisos en activos reales, sino que tienen compromisos en dinero. Y el dinero no es un activo real, sino que es un activo que acá es lo que después desarrolla Randall Wright, sino que el dinero es un activo, es una convención. O sea, el dinero vale porque socialmente existe una convención en que ese papel tiene un valor intrínseco. Pero ¿quién dice que el dinero vale algo? O sea, ¿de dónde surge el valor del dinero? Es un poco, el dinero es una innovación de un sistema financiero. O sea, en determinado momento de las sociedades existió una innovación financiera llamada dinero que hizo que este tipo de transacciones pueda realizarse. Pero el dinero no es más que un activo financiero no real, o sea, no real en el término no real en el sentido de que no existe, sino que no es un activo real como lo puede ser un bien tangible, y el valor que se deriva del dinero viene más bien, se deriva propiamente de una innovación financiera realizada ya sea por un banco o un Estado, véanlo como ustedes quieran. Para los fines que estamos viendo hoy, no es relevante. O sea, lo que le da valor al dinero es la sociedad. Es la sociedad, ya sea por una convención, por ponerse de acuerdo, por lo que fuera, por una institución que media de por medio, ya sea el Banco Central o quien fuera, pero el dinero, propiamente dicho, y que valga para lo que valga, es una decisión social, es una innovación social. Y en esa innovación social, el dinero es lo que medía para que los dueños de las cosas puedan hacerse de esas cosas. Lo mismo va a pasar en las estructuras financieras. O sea, esa misma. Los nuevos activos financieros van a surgir para que nuevos negocios puedan desarrollarse. O sea, la innovación financiera va a expandir la frontera de lo posible en cuanto al intercambio financiero, y en contrapartida va a posibilitar que el ciclo se pueda seguir expandiendo, pero lo que va a decir Minsky es que, bueno, este proceso no necesariamente es continuo, sino que puede cortarse en cualquier momento, y ahí está la inestabilidad propia del sistema. Bueno, y lo que va a decir, ¿por qué se produce esta inestabilidad? Básicamente porque sucede una situación que es la forma en la que se comportan los excedentes de las empresas. ¿Está bien? De las empresas, pero podríamos decir que de todos
de todos los sujetos, financieros con capital excedente, y lo que sucede es que en las épocas de bonanza, los excedentes se financierizan, ¿está bien? Los excedentes que cada uno pueda llegar a tener, los financieriza para volcarlos al proceso productivo de cierta forma, y el sistema financiero, con ese capital que las empresas o que las familias tienen de excedente, lo que hace es innovar, innovar en nuevos activos financieros para expandir las finanzas. Básicamente es eso. O sea, las familias y las empresas tienen un excedente financiero. Ese excedente financiero, el mercado con ese capital innova en nuevos activos. Esos nuevos activos se ofrecen al mercado y el mercado, y esos activos empiezan a revalorizarse y generar nuevos negocios. ¿Está bien? Ese ciclo de negocio, lo que sucede es que tiene un comportamiento cíclico. Si el precio de esos activos continúa subiendo, las empresas van a volver a demandar esos activos y va a volver a subir el precio de esos activos y se va a generar una burbuja. O sea, la generación de las burbujas financieras se produce a partir de crecimientos constantes en la demanda de activos financieros. Acá lo explica lo mismo con otras palabras, pero el proceso por el cual la especulación financiera incrementa como una proporción total de los activos de la firma conduce a mayores precios de los activos y a mayores niveles de inversión. O sea, si nosotros vemos que el activo en el cual estamos destinando nuestros excedentes nos ofrece buena rentabilidad, bueno, entonces yo voy a aumentar mis niveles de inversión, y esos niveles de inversión, o sea, van a tener un correlato con mejores niveles de empleo y producto y mayores ganancias de las empresas. Entonces, ese buen pago que se hizo por la inversión, en el sentido de que las empresas reciben más ganancias por las inversiones que están haciendo, inversiones financieras. Bueno, esas inversiones financieras le hace creer a los actores del mercado que la especulación financiera fue correcta. ¿Está bien? Ahora bien, lo que dice Minsky es que esta situación no necesariamente va a ser siempre, sino que es en una situación particular del ciclo. Durante los periodos de bonanza y de tranquila expansión, esta tranquila expansión, tengan presente que siempre habla de el ritmo de crecimiento en el precio de los activos. Entonces, si los precios de los activos suben, pero a un ritmo bajo y constante, las instituciones financieras, en búsqueda de mayor ganancia para las firmas, o sea, lo que hacen las instituciones financieras también es lo lógico, tratan de ofrecerle a sus clientes, a las empresas y a las familias, mejores activos, o sea, activos que les den más rentabilidad. Entonces, en busca de ofrecer mejores activos para que las familias tengan más rentabilidad, inventan o innovan, vamos a llamarle, innovan nuevas formas de activos financieros o nuevas formas de dinero y sustituyen dinero en portfolios y así se vinculan y financian varios tipos de actividad. La innovación financiera es una característica, dice Minsky, de nuestras economías en los momentos de bonanza. Fíjense la edad, cuando lo dice, 1986, y acá me refiero esto explica justamente lo que pasó, o el crash que pasó en 2008. Minsky ya veía venir que
los procesos de innovación y de creación de nuevos activos en el mercado financiero podía tener un riesgo sistémico sobre todo el sistema. Y justamente en la forma en que las instituciones financieras crean activos financieros, estaba el germen de la inestabilidad. Acá está claro, pero lo que va a decir la siguiente cita es: la innovación financiera tiende entonces a inducir las ganancias de las empresas, a aumentar la inversión e incrementar las ganancias de las empresas. La economía se expande más allá de cualquier equilibrio. Sí. Disculpe, hay una alumna en sala de espera. Yo no tengo. Ah, perdón, me quedé abajo. Sí, ahí la acepté. Bueno. Gracias. No, por nada. Bueno, la innovación financiera tiende. Me van a romper toda la casa. A aumentar la inversión, o sea, se crea la burbuja. La innovación financiera genera genera nuevos activos, crea nuevos activos, y esos nuevos activos crean mayores ganancias, y esas mayores ganancias, en definitiva, generan más ganancias a las empresas, la economía se expande, pero se expande en un sendero no estable, digámoslo de cierta manera. Se expande a partir de una burbuja financiera, o sea, la burbuja y el crecimiento de los activos financieros es lo que hace que la economía se expanda. De cierta manera, no sé cómo se los puedo hacer vincular, no los quiero marear, pero un poco es llevarlo, la forma sencilla en la cual no se suele estudiar el mercado de dinero, en el sentido de decir, los bancos crean dinero a través de un método, de un mecanismo secundario de creación de dinero. Bueno, Minsky da un paso más allá y dice: todas las instituciones financieras constantemente están creando activos sustitutos del dinero y por lo tanto están expandiendo la cantidad de activos y de activos financieros en la economía, y de cierta forma esa expansión financiera es lo que genera que la economía crezca. ¿Se entiende? Dígame a alguien que me sigue, porque si no... Bueno, voy a suponer que y sí. hasta ahora, re bien. Gracias. Bueno, vamos a ver un grafiquito y ya no hay mucho más para decir. Es medio... No sé si es... no es una mirada negativa, pero sí es el postulado, quizá una de las frases más conocidas, es lo que Minsky llamaba, es que la estabilidad financiera es desestabilizante en cierto punto, porque por más que vos estés en una situación de cierta estabilidad, indefectiblemente el hecho de que estés en una situación de estabilidad a vos te genera que saber que en la propia dinámica financiera tenés situaciones desestabilizantes. Esto es un poco lo que les contaba antes, pero para la época en la que él cuenta toda esta historia, estos marcos de análisis no tenían lugar en la academia tradicional. O sea, quienes piensen que escribía en la misma época que Lucas y los modelos y las expectativas racionales y los modelos de equilibrio general, por lo que en esos modelos, bueno, la economía se tendía por sí sola al equilibrio y casi que no había lugar a las crisis salvo un shock externo de gran magnitud, por lo cual no se estudiaba las situaciones de crisis o de desequilibrio, sino
básicamente lo que se estudiaba era eh, la forma en la cual las economías llegaban a un equilibrio por sí solas. Entonces Minsky un poco iba, si bien tenía mucho sentido lo que él plantea, uno tiene que alejarse mucho de lo que estaba diciendo la teoría mainstream o por dónde, o las afirmaciones que estaban haciendo en esos años los economistas más reconocidos o la academia más mainstream. Minsky estaba diciendo otra cosa totalmente distinta. Estaba diciendo que los mercados no eran estables, que los mercados eran básicamente inestables, que los mercados no tenían por qué conducir al equilibrio, más bien lo contrario, los mercados se corrían del equilibrio. Y bueno, obviamente no iba a tener relevancia en ese momento histórico. Bueno, nosotros vamos a dar un breve esquema de cómo funcionaba este ciclo, nada demasiado detallado. Pero lo que va a tratar de explicar Minsky es cómo las firmas actúan en los diferentes momentos del ciclo. Las firmas, las instituciones financieras que crean los activos financieros y bueno, los agentes económicos que toman decisiones. Básicamente lo que va a decir es que hay 3 etapas. La etapa de cobertura, que es quizá la etapa inicial. Después la etapa especulativa, que es donde se empieza a jugar con el aumento en el precio de los activos. Se empieza a especular con esta situación. Y una tercera etapa, que es la etapa Ponzi, en el sentido de que es la etapa de mayor crecimiento del precio de los activos. Ponzi hace referencia justamente a rendimientos crecientes, retornos crecientes en los activos, que hace que la demanda de estos activos explote de cierta manera. Etapa de cobertura es en los momentos iniciales del ciclo, poco después de una crisis o de un momento de caída. Los bancos y los acreedores son más bien cautelosos en la manera de controlar las finanzas. Los préstamos son por montos modestos, poco mercado de crédito, poca expansión de los mercados crediticios. Y bueno, y el prestatario o el deudor no tiene problema en devolver los préstamos iniciales y los intereses. Esa es quizá la etapa de menor ritmo en el crecimiento de la burbuja, ¿no? Después ya tenemos una etapa especulativa, donde ya con el aumento de la confianza, con una estabilidad que ya tiene que ya está más afianzada, digamos, de cierta forma, los bancos ya empiezan a ofrecer más activos, ¿no? Los bancos y las instituciones financieras empiezan a ofrecer no solo más créditos, sino más facilidades a los prestamistas. El prestatario o el acreedor, no, el deudor suele tener que prestar algún bien o alguna garantía para poder hacerse de esa deuda o de ese activo financiero. Y de esa forma, con la aparición de las garantías, ya se empiezan
a generar nuevamente el círculo de la confianza en el sistema financiero y comienza un nuevo auge del crédito, por decirlo de cierta forma. Y en este nuevo auge del crédito es cuando empiezan a elevarse las deudas, básicamente, a partir de, fíjense que acá ya desaparece de cierta forma la necesidad de analizar si el deudor puede devolver el préstamo inicial o no, ¿no? Como la institución financiera, en el momento en que no puede observar si el deudor puede devolver el préstamo inicial o no, lo que hace es pedir una garantía. ¿Está bien? Y en el momento en el que el deudor garantiza esa garantía, medio redundante, el sistema financiero acepta esa garantía y reconfirma la confianza, y de esa forma el sistema fluye de cierta forma. Y bueno, y con esa garantía se ofrece el activo financiero y comienza el crecimiento de la deuda. ¿Está bien? Y así llegamos a la tercera etapa, que es la etapa Ponzi, que es quizá la etapa anterior a una nueva crisis, pero tiene una serie de características que Minsky las destaca, que ya es totalmente evidente, de cierta forma, si alguien lo analiza detenidamente, es evidente que los bancos empiezan a prestar dinero o a generar deuda en personas independientemente de la capacidad de repago. O sea, ya existe una situación en la cual el mismo capital, o sea, el capital acumulado en los bancos necesita ser depositado en nuevos proyectos de expansión del crédito, porque si no se agotan en sí mismos y pierde la rentabilidad para la cual, o sea, piensen que esto es una burbuja. O sea, no sé si estoy siendo claro en cómo funciona una burbuja, pero básicamente los dueños del capital financiero, o sea, no me estoy refiriendo, en este caso las instituciones financieras son los intermediarios, ¿no? O sea, los dueños del capital, sean las empresas o las familias, que son los dueños del capital financiero, le prestan, o sea, le ceden el capital financiero a las instituciones para que esas instituciones los vuelquen en diferentes procesos productivos, a cambio de que productivos o no productivos, no necesariamente son productivos. En el caso de la crisis de 2008 fueron en proyectos inmobiliarios, pero bueno, que los dueños de las empresas vuelcan en las instituciones financieras su capital para que lo vuelquen en diferentes proyectos que le devuelvan un retorno, ¿está bien? Que le devuelvan intereses. Ahora, si no existen esos proyectos o esos proyectos, si no existen esos proyectos productivos o no existen la viabilidad para prestar ese dinero a agentes económicos de los cuales el sistema financiero esté seguro que los puedan repagar, o sea, si los préstamos se los doy solamente a los que lo pueden devolver, doy pocos préstamos de cierta forma. Entonces, llega un momento que tengo tanto capital para prestar que las instituciones financieras innovan nuevos instrumentos de manera tal que se los puedan prestar a cualquiera, básicamente. Entonces, se empiezan a generar nuevos instrumentos que se prestan y se ponen al servicio de la expansión del capital, independientemente de la capacidad de repago de esos instrumentos. ¿Se entiende? Y bueno, esto obviamente no puede terminar muy bien.
Esto es lo que pasó, o sea, todo se hace con la creencia que los precios de los bienes aumentarán y llega un momento que esto deja de pasar. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esto. Esto sería el ciclo. Esto sería el ciclo. La teoría de Minsky es un postulado sobre el ciclo del crédito, ¿no? Este es el ciclo del producto o el ciclo sí, del producto, de la actividad real, y así va a fluir el ciclo del crédito. Lo que va a decir Minsky es que es el ciclo del crédito lo que condiciona el ciclo del producto y no al revés. O sea, el producto va a caer porque cae el crédito, porque cae porque el sistema financiero deja de tener una expansión en el crédito. La etapa inicial sería esta que vemos acá, donde la expansión del crédito tiene una posición de cobertura y solamente se le da crédito a las personas que tienen la capacidad de devolver el capital y los intereses. En segundo lugar, tenemos la situación del financiamiento especulativo, donde difícilmente los deudores puedan devolver la totalidad de la deuda, sino que básicamente lo que hacen es rolear la deuda, cubriendo solamente los intereses. Después tenemos la etapa Ponzi, donde claramente el crecimiento de la burbuja ya se vuelve a una velocidad mayor y el sistema financiero ya empieza a volcar sus excedentes, no digo en cualquier lado, pero es más o menos así. Y bueno, llega un momento en el que esa dinámica, cuando comienza a haber problemas en el repago de las deudas y se corta la cadena de pagos, que explota, o sea, se cae el precio de todos los activos. Eso es lo que se conoce en esta literatura como momento Minsky. El momento Minsky es cuando, por alguna razón, o por alguna razón particular, y que generalmente es un sudden stop, o sea, es como que pasa de repente, que es muy rápido, cuando hay un colapso de activos y empieza a haber señales de que las deudas, ya sea porque aumenta el número aumenta el riesgo de repago y de recupero del capital invertido, es como que de repente se desploman todos los activos financieros. Y ahí ya está, nos vimos. Creo que... Esto es un poco el último momento del ciclo del crédito, está dada por estas características que se ven en la etapa Ponzi. En la etapa Ponzi, los inversores compran activos a la expectativa de nuevos aumentos, de nuevos retornos en ese capital, o sea, asociadas a un incremento anticipado de precios. O sea, lo que hacen los inversores es anticipar que ese activo va a seguir subiendo. Entonces, piensen en hoy las burbujas más, quizás más relevantes para estudiar esto son los mercados de cripto, que en realidad, si uno quiere ser estrictamente minskiano, lo que tiene que decir es que todos los mercados financieros son burbujas, porque Minsky los contempla así, en el sentido de que todos los activos para valer hoy tienen que tener una esperanza de valor futuro mayor a la actual. Entonces,
necesariamente todos los activos financieros necesitan incrementar su valor en el futuro para valer hoy mismo, si no, no tendrían valor en sí mismos. Entonces, Profe, perdón, pero sí. eso no depende de cada agente. O sea, entonces para el que vende no es un Ponzi, todos los mercados. Porque piensa que va a caer, si no, no vendería. Puede venderlo para ir por otro activo que piensa que va a ganar más. Ah, claro, verdad. Claro. Si está vendiendo, está comprando otra cosa también. Sí. Es verdad. Pero en general, o sea, o quizás los vende por una capacidad, por una necesidad de financiamiento, pero si uno, pensá que cuando uno habla de activo financiero, por lo menos olvídate del dinero. Si vos quizás necesitas dinero por motivo de transacción y por motivo de precaución necesitas tener un stock de dinero y podés modificar tus opciones de cartera teniendo más o menos capital o activos especulativos. Acá estamos quizás dedicándonos o sea, yo lo que digo es todos los activos especulativos y el stock especulativo que uno pueda llegar a tener, lo tiene con la esperanza de que ese activo especulativo genere una rentabilidad futura, y esa rentabilidad futura se genera a partir de incrementos en los precios. Sí, después me di cuenta que capaz lo tendría que haber pensado en términos de precios relativos. O sea, si uno piensa que un precio va a caer, es porque relativamente el otro sube y es lo mismo. Claro, en realidad ahí puede haber un juego entre riesgo y esperanza de crecimiento, pero en realidad intrínsecamente todo precio de un activo tiene que tener una esperanza futura mayor para tener valor hoy mismo, si no, no vale. Si yo tengo pensar al revés, si yo pienso que ese activo el día de mañana no va a tener ningún valor, lo más lógico sería que se anticipe eso y ya hoy no tenga valor. ¿Me explico? Claro. Individualmente, por eso. Tipo, algunos, o sea, no todos van a coincidir, entonces para algunos tendrá valor y por otros no. Sí, bueno, obviamente. Sí, pero bueno, estamos en esta situación. Entiendo lo que dicen los dos y tienen razón. Pero en el mercado, si de cierta forma, para que algo tenga valor hoy, tiene que haber cierta consenso en el mercado de que eso también va a tener valor mañana. Y para que eso tenga valor mañana, tiene que tener una esperanza de crecimiento en el valor actual. Tiene que tener un retorno, si no, no va a tener valor en un mercado especulativo. Me perdí en qué estaba diciendo. Bueno, los inversores compran activos a la expectativa de ganancia de capital asociadas a un incremento en los precios. O sea, si uno compra un activo, sobre todo en esta etapa Ponzi, que piensen que venimos quizá de 10 años en donde ese activo constantemente subió de precio, bueno, voy a volver a comprar esperando que siga subiendo de precio. ¿Está bien? Los prestamistas se vuelven cada vez más optimistas porque cada vez mejora más su rentabilidad y la cobrabilidad de esa inversión. Por lo tanto, la tasa esperada de crecimiento de esa economía y del precio de ese activo mejora constantemente. Entonces es como que no tiene sentido que deje de invertir en esto. Aumenta el optimismo sobre las ganancias corporativas de las empresas. Esto es como un círculo, es como que todo el tiempo se realimenta. Aumentan los préstamos, pero pese a que todo esto está aumentando, el precio y la rentabilidad de los activos crece todavía más rápido, ¿no? Esto no lo vamos a ver porque son 10 ecuaciones diferenciales y me llevaría 2 horas más o menos. Pero bueno, aumentan los préstamos y el precio de los activos lo hace todavía más rápido y el apalancamiento puede mantenerse estable o incluso reducirse, en el sentido de que no necesariamente eso aumenta el ratio de deuda sobre los activos de las empresas. Y entonces, a medida que el boom especulativo crece y que la burbuja crece, aumenta la velocidad de repago de esas inversiones porque aumenta el precio de los activos y porque mejora la rentabilidad de las empresas. O sea, si uno viene siguiendo el ciclo del crédito y observa solamente la tasa de rentabilidad
y la velocidad de repago de las inversiones, lo que observa es que no tiene sentido ser desconfiado del sistema de cierta forma. Pero bueno, esto que venimos diciendo, o sea, las operaciones en la etapa Ponzi se basan en que el aumento esperado del valor de los precios sean constantes, y eso no tiene por qué ser así. O sea, es una premisa que no está fundada en el funcionamiento del sistema financiero. ¿Por qué? Porque... Profesor, Sí, en la filmina anterior, sí. que dice que una suba de interés, ¿la suba de interés no sería ya una consecuencia de que haya explotado la burbuja y que, como se dan cuenta que hay una demanda bastante inelástica de préstamos porque están apalancados los Ponzis, no debería subir la tasa de interés porque se reducirían los préstamos? Para que justo me escribió Demian. Bueno, ahora lo busco el paper. Para, repetime, porque me colgué. Porque La etapa, en esta. claro, en el boom especulativo la tasa de interés debería mantenerse más o menos constante, supongo, o decaer porque hay innovación. Con los préstamos aumenta la demanda de préstamos, también aumenta la oferta. Explota la burbuja, la oferta cae, pero hay una demanda bastante inelástica producto de que están endeudados y no pueden pagar ni los intereses, ni el capital, ni el principal. Entonces van a seguir queriendo tomar préstamos y ahí no debería subir la tasa de interés. Sí, yo acá me imagino que se refiere a la tasa de interés que recibe el acreedor, o sea, que recibe la tasa de ganancia. Ah, perfecto. No como la tasa de interés de los préstamos. No. La tasa de ganancia del capital. Ah, genial, gracias. Bueno, entonces, vuelvo a lo que estaba. La esperanza de que los precios sigan creciendo empieza eventualmente a caer, o sea, cae de repente. Esto es importante, no es que de repente se empieza a sospechar de que el ciclo está culminado, sino que este proceso donde se empieza a poner en duda el auge, suele ser un proceso rápido en Minsky. ¿Por qué? Porque pasa esto. Esto es quizá el hecho fundamental, que es que el deseo por comprar activos es menor que el de vender. O sea, básico en finanzas, pero si no hay nuevos compradores, el precio del activo, o la burbuja, si se quiere, deja de crecer. Todo el sistema financiero y todos los sistemas Ponzi necesitan que haya más compradores que vendedores, de cierta forma, y el precio de los activos empieza, en el momento en que sucede esto, el precio de los activos empieza a caer. Y en ese momento en que los activos empiezan a caer, es cuando, si el precio de los activos empieza a caer y los bancos ya sabían esto, o sea, la única forma, si uno está en un sistema financiero que expande deudas más allá de la posibilidad de repago, o sea, donde ya sabemos que la posibilidad de repago de esos agentes es más bien dudosa, vamos a decir, bueno, es dudosa, la única forma de que los bancos puedan recuperarlo es con una burbuja. O sea, mientras la burbuja no caiga, mientras la burbuja se mantenga creciendo, los bancos van a poder, de cierta forma, garantizar el repago de sus activos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nunca deja de entrar capital a esos activos. Ahora, si el precio de los activos se empieza a caer y hay deudas que nunca se van a poder recuperar, en ese momento el resto de los agentes internaliza esta cuestión y ahí es cuando se acelera la caída. ¿Se entiende? Si la burbuja deja de crecer, si todos sabemos que estamos en una burbuja y la burbuja deja de crecer, bueno,
todos los que están dentro de la burbuja se apuran a salir de la burbuja. Y ahí es cuando cae, se desploma. Silencio atrás. Bueno, esto es bastante sencillo. ¿Cómo se ve la estampida o la salida o el momento Minsky cuando los precios caen de repente? Bueno, básicamente se pueden ver de distintas formas, pero pueden ser más abrupta o menos abrupta. Pero hay diferentes casos históricos de cómo se cae una burbuja. En el caso de 2008 fue esto. Ya el mercado empezaba a ver que había problemas de repago en el mercado subprime de hipotecas, pero quizá el momento que produjo la caída fue la caída de Lehman Brothers. La caída de una institución financiera de ese tamaño fue la que produjo el desplome no solamente de todo un mercado inmobiliario, sino de toda una burbuja que era mucho más que ese mercado inmobiliario. Pero sin embargo, en la crisis de 2008 se ven las tres cosas. Se ve, por un lado, sucedió la caída de un banco, una firma importante. También se revelaron una serie de estafas para evitar diferentes quiebras. Se reveló de qué forma estaba funcionando el sistema de innovación financiera en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, donde se le daba préstamo a gente sin capacidad de repago, básicamente. Y bueno, donde hubo activos financieros muy relevantes que literalmente se destruyeron. Hubo títulos que pasaron a ser títulos basura y que los tuvo que absorber la Reserva Federal para poder sostener el sistema financiero. Entonces, en la crisis de 2008 sucedieron las tres cosas. Entonces, las tres cosas que había dicho Minsky que podían pasar en los momentos de estampida, sucedieron las tres. Entonces es un poco paradigmático. Esto considera una liquidación de activos que se pueden derivar en pánico, y este pánico se retroalimenta, y bueno, y todo hace que los activos nunca dejen de caer, salvo que, bueno, el proceso se repite hasta que hay otra vez hay tres opciones, pero acá son excluyentes. La primera es que se destruya el activo, en el sentido de que el precio cae tanto que ya pasa a ser basura y de repente vuelve a ser conveniente invertir, o aparece una autoridad que fija un precio mínimo y de cierta forma lo rescata, o sea, garantiza ser demandante de ese activo y dice: a este precio yo lo compro, dénmelo a mí que yo me quedo con él. O aparece una autoridad monetaria, Banco Central, Reserva Federal, Ministerio de Economía, llámenlo como quieran, pero aparece una autoridad monetaria que convence a todos los ahorristas de que no habrá ningún problema de liquidez y no habrá ningún problema de solvencia ni de liquidez ni de solvencia en el mercado financiero, y de cierta forma garantiza que el sistema financiero vuelva a funcionar. ¿Está bien? Todos los activos basura que estaban en las hojas de balance de los bancos más importantes.
de cierta forma hubo un salvataje de los activos basura que estaban en los bancos. A todo esto había una película que ahora no me lo acuerdo, pero ahora voy a ver si me acuerdo. Sí, estaba en Amazon Prime, que era justamente esto. Bueno. La prociclicidad de la oferta de crédito conduce a la fragilidad de los acuerdos financieros y a un aumento de la probabilidad de la crisis financiera. Esto ya lo queda clarísimo después de todo lo que hablamos. Los ciclos de negocios no descansan entonces en shocks exógenos, como dice el mainstream, sino que se deben a la dinámica interna de los activos financieros. Luego de periodos de prosperidad, la economía pasa de relaciones financieras que hacen a la economía estable a una inestable. Y los ciclos de negocios de la historia se componen de la dinámica interna de la economía capitalista y el sistema de intervención y regulación que se designa para mantener a la economía operando entre límites razonables. O sea, medio que lo que dice Minsky es que el objetivo de la política financiera, si se quiere, o de la autoridad financiera, es regular y monitorear el ciclo del crédito. O sea, lo que va a decir Minsky es que en la actividad financiera y en las burbujas y en el desarrollo de los mercados de crédito y de activos financieros es que están los mayores riesgos de inestabilidad en el sistema y que precisamente esas burbujas son las que la autoridad financiera tiene que monitorear para evitar caídas en el ciclo o sudden stops en el mercado de crédito que haga que se desplome la inversión. Entonces lo que él dice es, mientras no tengamos burbujas desestabilizantes o con mucho riesgo desestabilizante, es menos probable que la inversión tenga un sudden stop que nos implique una caída significativa en el ciclo y en la actividad. Entonces justamente las finanzas o la autoridad financiera tiene que tener un rol de monitoreo y de precautorio, si se quiere, sobre el ritmo del crédito, garantizando de cierta forma que se mantenga en un ritmo de expansión razonable y no que sea una burbuja desenfrenada a una tasa de crecimiento elevada para lo que se estima razonable. Ya terminamos, ¿Cuándo? Consecuencias: mayores niveles de inversión están asociadas a estructuras financieras más inestables y más frágiles. No siempre, va a decir Minsky, más inversión es mejor, porque más inversión necesariamente va a estar asociada a mayor inestabilidad potencial en las finanzas. En las recesiones se limpian los balances de activos tóxicos, esto es obvio, pero bueno, es obvio en este marco conceptual. Lo que dice Minsky es que las recesiones se producen porque había demasiados activos que valían más de lo que deberían valer. Entonces las recesiones se producen cuando el precio de esos activos que estaban inflados caen. Entonces, necesariamente cuando caen, se limpian de los balances. La innovación financiera es el instrumento por el cual las instituciones financieras crean nuevos activos más complejos, con mayores coberturas, que fomenta la idea de confianza y el boom de inversiones, pero que tienen inherente el germen de inestabilidad. La hipótesis de inestabilidad financiera es una hipótesis altamente pesimista, o sea, no tiene nada de bueno esta teoría, digamos, porque es muy pesimista. El momento del crash puede, en todo caso, posponerse o suavizarse, pero inevitablemente existirá, porque la inestabilidad es provocada por el propio sistema. Y bueno, la conclusión y lo novedoso de esto es que los crash y las variaciones en los precios de los activos financieros
se explican sin la necesidad de introducir expectativas. O sea, en ningún momento nos metemos con... No hay ningún tipo de introducción del concepto de expectativas, por lo menos en esta primera instancia. Bueno, esto ya lo dijimos, pero un poco lo que debe hacer el hacedor de política es tratar de evitar que llegue ese Minsky moment o ese sudden stop en el cual se desploman los precios de los activos. Entonces, la actividad del regulador tiene más que ver con una postura precautoria y de considerar los riesgos y los peligros que tienen las diferentes burbujas en los activos financieros y tratar de que esos mercados financieros funcionen a un ritmo prudente. Hacer sostenibles, bueno, y esto es quizá bien kalekiano, pero acá Minsky también es claro, dice, ¿cuál es el rol de la política fiscal? Esto es bien kaleki, pero hacer sostenible a las ganancias de las empresas. O sea que las empresas, lo que tiene que garantizar la política fiscal es que las empresas sigan teniendo ganancias sostenibles. ¿Está bien? ¿Y cuál tiene que ser el rol de la política monetaria? Tiene que garantizar que el ritmo de esas ganancias no ponga en riesgo la estabilidad del sistema financiero, del repago de los activos y evitar esa situación. Acá lo que dice es que la política es una crítica al ISLM, si se quiere, pero en el mainstream tradicional, ¿se acuerdan ustedes? Ustedes se van a acordar porque aparte lo tienen más fresco, pero un poco la teoría tradicional hace mucho énfasis en que la inversión, la tasa de interés afecta a la demanda de inversión. O la tasa de interés es el determinante más importante, sobre todo en el mainstream, de la inversión. Y acá lo que dice es, no hay un canal directo por el cual la política monetaria en sí, a través de la tasa de interés, afecta a la demanda de inversión, sino que a lo que realmente afecta es a las condiciones del sistema financiero y a la posibilidad de repago o no de un instrumento. Entonces, lo que realmente va a producir la tasa de interés y el mercado financiero, o sea, el regulador en este caso, es posibilitar o no que un sistema financiero tenga más o menos capacidad de repago y por lo tanto mayor o menor riesgo de crisis. Entonces, lo que va a decir es que lo que debe realmente procurar el regulador es que siempre se mantenga esa capacidad de pago de las deudas por parte de los deudores, de forma tal que los acreedores puedan sostener sus niveles de ganancia. Bien post-keynesiano, es muy buena esta cita. Bueno, y con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? ¿Sugerencias?
Ahora les subo los textos. Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Chau, chau. Nos vemos, gracias, Juani. Buena semana, chicos. Nos vemos. Recordings